mi gente linda, un feliz sábado. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Llegamos ya al momento de nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Esta semana, pues, hemos vuelto a recordar un poco más acerca de los grandes beneficios de la ley de Dios. En este caso va a ser algo más amplio, pensando un poco en las enseñanzas de Moisés, la Torá. Y bueno, vamos a orar para poder repasar nuestra lección. Cierren sus ojos donde estén. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por darnos esta oportunidad para repasar nuestra lección, que esta semana ha estado muy bonita, muy sabrosa, recordando, fortaleciendo en nosotros lo que es realmente una gran bendición, el conocer tus enseñanzas, ponerlas en práctica, vivirlas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas y nos quieres bendecir. Ahora, Señor, guíanos con tu Espíritu en este repaso. Lo pedimos por Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Nuestra lección de escuela sabática hoy, en este repaso, nos va a permitir tratar de recordar aquellas cosas preciosas que los que ya conocemos al Señor Jesucristo, los que pudimos dar el paso de fe, disfrutamos como bendiciones para nuestras vidas. Título: La ley como educadores, la lección número 3. Y entonces hay un texto bíblico con el cual se introduce nuestra lección y es el siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos no recordamos Deuteronomios capítulo 6, verso 5? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es importante que entendamos. De entrada, mencionarles que todo lo que vamos a leer en nuestra lección de escuela sabática no está en tensión con el gran y maravilloso tema de la gracia, de la salvación por la fe en Cristo Jesús, de la justificación por la fe. Entendemos claramente que la ley, la obediencia a la ley, no es causa de salvación, sino el resultado, el producto, el efecto de lo que maravillosamente Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es importante, sentar la base. El hecho de que tengamos una disposición a la obediencia impulsada por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones no minimiza en absoluto el hecho de que la salvación sea por gracia, por la fe. No minimiza en absoluto el hecho de que el fruto de eso se vea en la obediencia, en la satisfacción que tenemos de hacer la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Eso debe quedar claro. El apóstol Pablo lo dice claramente: no es por obras para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Santiago equilibra y dice perfectamente: muéstrame tu fe sin tu disposición a obedecer, sin tu obediencia a la voluntad de Dios, impulsada por el amor. Ya dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces él dice: yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. Mis acciones evidencian la fe que tengo en Jesús. Y en esta vida cristiana, esto forma parte de justamente el proceso educativo de Dios para nuestra vida. Y la ley es importante y valiosa, y no me refiero solamente a los 10 mandamientos, sino a los principios maravillosos que Dios nos dejó desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio, que es lo que escribe, que es la Torá, lo que escribe el Pentateuco, que es lo que escribe Moisés. Así que vamos a afianzar esto. Esto es más o menos lo que presentó la introducción de la lección. Y aquí nos presenta unos versos en unas versiones que aclaran mucho más. Voy a leer la versión original y luego la versión Reina Valera y luego la nueva versión internacional para que podamos entender. Miren lo que dice Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, en la nueva versión internacional, dice de esta manera: si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. La ley no puede dar vida, la ley no salva a nadie, la ley no vivifica a nadie. Por eso es importante entender que Cristo lo es todo. Pero Cristo Jesús nos dijo claramente en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, la fe y las acciones, la fe y la evidencia en nuestras vidas, de ese poder transformador del Espíritu Santo es clave. Es importante que lo podamos entender. Entonces, si la ley no puede dar vida a los pecadores, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es su propósito? Aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia, su propósito es enseñarnos, guiarnos. Su propósito es mostrarnos cómo podemos vivir una vida que agrade a Jehová. Es la evidencia, es el resultado, es el producto, es el efecto de nuestro caminar con Dios, del haber aprendido con Dios. Muy bien, por eso nuestra lección dice: esta semana estudiaremos el papel de la ley de Dios en todo el planteamiento de la educación cristiana. Aunque esta ley no puede salvarnos, veamos lo que sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, la primera parte habló nuestra lección acerca de amar a Dios y temer a Dios. O sea, hay un proceso de aprendizaje en el plan educativo de Dios que nos va a llevar justamente a amar a Dios y a honrarlo, a temer, a respetarlo, a admirarlo como nuestro Padre Celestial. Y aquí es donde nos lleva a la experiencia de Deuteronomio capítulo 31. Este es el momento final. Recuerden ustedes que Deuteronomio es el último libro ya que escribe Moisés. Y entonces en los últimos capítulos, antes de la muerte de Moisés, aparece Deuteronomio capítulo 31 y dice unas verdades tremendas, contundentes. ¿Ya? Fíjense lo que dice el verso 9 al 13. Dice así: y escribió Moisés esta ley. No se está refiriendo a los 10 mandamientos nada más. Está hablando de la Torá. ¿Ok? Y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. O sea, los líderes reciben esto que Moisés ha escrito. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Noten ahí el proceso. Oigan, aprendan, ¿y cuál es el resultado? Teman a Jehová, honren a Jehová, admiren a Jehová, adoren a Jehová. ¿Ok? Es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana, es un proceso educativo. La columna vertebral de este proceso educativo, la ley. La ley. ¿Para qué? Para que termine este pueblo adorando, admirando, creyendo en Jehová y viviendo bajo el señorío de Jehová en sus corazones. Y entonces dice el verso 13, y los hijos de ellos que no supieron todo lo que se pasó, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La educación, la ley, la Torá,
los principios dados por Dios debían ser transmitidos. Y todo lo que Moisés ha escrito debía ser leído completamente cada 7 años. Por supuesto, el Señor quería que inclusive hasta canten, ya lo vamos a ver, que canten la ley, que lo aprendan los niños desde pequeños y puedan reconocer que quien los sacó de la tierra de servidumbre y los está llevando a una tierra nueva es Jehová de los ejércitos. Y por ese motivo, habiendo aprendido a amar a Jehová, ellos puedan adorar a Jehová con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Gloria al Señor por esto. Entonces, quiere decir que la educación es un proceso. Y nuestra lección nos decía, oír la ley y aprender a temer a nuestro Dios. Es un proceso educativo. El conocimiento y el temor y el respeto y la admiración por Dios y la adoración, yo más que temor usaría la palabra adoración a Dios, admiración por Dios, es un proceso, no es algo inmediato de causa-efecto, no, es un proceso, sí, es de causa-efecto, pero no inmediato, es un proceso en el cual tú y yo también hoy aprendemos a honrar, a respetar a nuestro Dios. Muy bien, vamos a la parte número 2. En la parte número 2 seguimos en el capítulo 31 de Deuteronomio y entonces aquí es como que Moisés, que ya está a punto de morir, Jehová le anuncia su muerte, entonces Moisés hace algo interesante, hace algo muy interesante para que el pueblo de Israel no olvide las enseñanzas de Jehová. Miren lo que dice el verso 14 en adelante, capítulo 31 de Deuteronomio. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo les dé el cargo. Jehová le iba a decir algo especial a Moisés. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apartó Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Y se apareció Jehová en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. 120 años ya tenía Moisés. Y este pueblo se levantará, y miren lo triste de esta realidad, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. O sea, ¿cómo Dios puede confiar todavía y cumplir la promesa todavía en un pueblo que él sabe que le va a dar la espalda? Pero Dios cumple sus promesas. Dios nos ama tanto, tanto, que Él cumple sus promesas. Sigue bendiciendo. Y dice Jehová, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán a hacer ellos muchos males, y sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me ha bendecido, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Dios sabía y ya le está diciendo a Moisés, esto es lo que va a pasar. Ahora imagínense ustedes, Moisés sabe que va a morir. Está recibiendo esta noticia de parte de Dios. Moisés podría haber dicho, yo me voy a morir de un colapso, porque frustrado, porque todo lo que se hizo, todo lo que hicimos, todo el proceso, todo lo que enseñamos, mi pueblo te va a abandonar, Jehová. ¡Wow! Entonces hace algo Moisés. Ahora pues, le dice el Señor a Moisés, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y aquí hay algo que yo quiero destacar, porque nuestra lección habla de un testigo contra nosotros, la ley.
Pero resulta que la ley no solamente está escrita, porque Moisés va a pedir que coloquen esta ley cerca del arca. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca, pero la Torá cerca, a un costado del arca. Como testigo lo va a colocar. Pero resulta que hace un resumen, para mí, un resumen de todo lo que quiere decir, de todo lo que Jehová ha enseñado y cómo ese resumen se convierte en canción. Bueno, ahí entro yo ya como músico, ¿no? Porque normalmente un cántico se recuerda mucho más a veces que las letras de un libro. Cuando tú cantas una canción, un libro, por eso cuando compongo una canción de la Biblia o del Espíritu de Profecía, me encanta hacerlo, porque uno recuerda mucho mejor la enseñanza cuando la cantas. Ahora, escuchen, dice: ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juró a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. ¡Wow! Pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Oye, imagínense ustedes, tremendo, tremendo. Entonces Moisés en el verso 24 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y miren lo que dice Moisés: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, duros de cabeza. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. Cuánto más después que yo haya muerto. Moisés conocía a su pueblo. Hermanos, esto nos enseñan cosas muy importantes. La ley de Dios estaba dentro del arca, los 10 mandamientos. Pero en un costado se colocó la Torá y se la tuvo que aprender en un cántico. El cántico aparece en el capítulo 32. Es un tremendo cántico. Yo anoté, he leído el cántico y realmente es un tremendo cántico como para hacerle recordar al pueblo lo que ya Jehová había pedido y advertido, para recordarles al pueblo que Jehová fue el que los sacó de la tierra de Egipto, que los amó con tanto amor, con tanto amor. ¡Wow! Nuestra lección dice que esto justamente es como si la ley, como si la Torá fuese una persona viva como testigo allí al lado, ¿verdad?, para reprender el corazón de los hombres en cuanto ellos se separaran de Dios. Y este canto, al entonarlo, se comparte y se difunde con mucho más facilidad. Y cuando un canto es testigo, tiene la capacidad de hacer que la gente haga un autoexamen y vea lo que éste dice de ella. Por lo tanto, yo entiendo claramente que la Torá, prácticamente para que pueda quedar en el corazón como un cántico diario, y cada 7 años se la leía completamente para poder recordar al pueblo de Israel quién fue que los sacó de la tierra de Egipto y quién es el que los bendice con la bendición sacerdotal que ya estudiamos en Biblia 3.0 esta semana. Tremendo, tremendo. En la parte número 3 de nuestra lección dice que Jehová quiere prosperar. Esto se desarrolló, de paso, hemos desarrollado en Biblia 3.0 este tema de la bendición sacerdotal. Pero aquí habla justamente de cómo Jehová nos bendice cuando nosotros aprendemos los principios maravillosos y los mandamientos que Él nos ha dejado en la ley. Hablo no solamente de los 10 mandamientos, sino de la Torá. ¿Y por qué no? De toda la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En la Biblia, de principio a fin, escuchamos hablar de otros resultados, de cómo
Dios bendice cuando nosotros obedecemos la ley de Dios. Vuelvo a recalcar, estamos hablando de la ley de Dios, no como causa de salvación, sino como fruto de nuestro caminar diario con Dios. Es la forma como nosotros reverenciamos, admiramos, honramos a nuestro Señor. Entonces, aquí utiliza a Josué en esta oportunidad. Ya han entrado en la tierra. Y entonces aquí en Josué recuerda las palabras de Moisés y recalca al pueblo lo siguiente. Estamos en el capítulo 1 de Josué, versos 7 y 8. Noten lo que dice. Ya Moisés muere. Ustedes pueden leer todo eso en el capítulo 34 ya de Deuteronomios. Pero vamos ahora a Josué, el siguiente libro del Antiguo Testamento. Josué, ya van a entrar a la Canaán, a la tierra prometida. Y entonces el verso 7 y 8, Jehová le habla a Josué, le habla claramente, y miren lo que le dice Jehová a Josué. Leo el verso 1, luego el verso 7. Dice, verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y entonces, ahora voy al verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Noten, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Las bendiciones de la obediencia. La obediencia es una bendición. O sea, la fe en Cristo Jesús no invalida la evidencia de que nuestra fe, empoderada en el nombre de Cristo Jesús, da frutos. Como el pámpano que está pegado a la vid, da frutos. Como lo dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mis hechos, mis acciones, mi obediencia, mi honra a Jehová son la evidencia de mi fe. No salvan, no sirve para salvar, pero son la evidencia y nos permiten bendiciones hasta que sobreabunden, dice el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas son bendiciones. Por eso debemos entender, comprender que Dios nos ha dejado su palabra y sus mandamientos para que podamos nosotros disfrutar de bendiciones. Bendiciones en abundancia. Bueno, estoy tentado, ¿verdad? Ya estoy tentado a leerles. Wow, bueno, pero no, se va a hacer muy largo, se va a hacer muy largo. Bien, entonces vamos a leer ahora en la parte, déjenme que estoy mostrándoles, quiero leerles Santiago capítulo 2, 10 al 12, solamente para corroborar. Santiago capítulo 2, versos 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y después más adelante dice, así, verso 17, pero así también la fe si no tiene obras es muerte en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí no existe una tensión en esto, simplemente Santiago está complementando la idea clarísima que Pablo presenta. La gracia, la fe
En Cristo Jesús, Cristo lo ha hecho todo en detalle, salva. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en tu corazón, dentro de ti, entonces empiezan a producirse frutos de vida eterna, frutos de nueva vida, frutos del Espíritu Santo en tu corazón: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, disposición a guardar los mandatos de Dios por amor. De otra manera no sirve. Si no hay amor y no hay fe, vengo a ser, por más que los guarde como los fariseos, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. No tiene valor. Pero cuando hay frutos de la vida, de esa relación interpersonal, bilateral que tú tienes con Dios, entonces Dios bendice tu vida cuando tú pones tu corazón en armonía con la voluntad de Dios. ¿No es maravilloso esto? Claro que es maravilloso. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto, ¿ya? Nosotros como cristianos creemos en la Biblia y somos llamados a obedecer la ley de Dios. La transgresión de la ley, también llamada pecado, solo puede acarrear dolor, sufrimiento y la muerte eterna. Quien no ha aprendido o visto de primera mano los resultados del pecado, los resultados son justamente de transgredir la ley de Dios. Acá en nuestro país hay leyes de tránsito. Los que obedecen las normas, las leyes, no reciben multas y están tranquilos, están bendecidos. Pero ya te pusieron una multa por cruzar un semáforo en rojo, ya te pusieron una multa por no parar en un stop, ya te pusieron una multa por ir a una velocidad más alta. Bueno, ¿cómo está tu corazón cuando te ponen la multa? Y cuando no tienes licencia de conducir, te pusieron una multa. Bueno, todo eso. Entonces, lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Todos, para todos. Cuando nosotros vamos en contra de ciertos de los principios, sin duda vamos a terminar sufriendo nosotros mismos. ¿Me entiendes? Matar a alguien, abusar de alguna persona, robar. Todo eso trae consecuencias tristes. Qué lindo es estar en armonía con la voluntad de Dios, caminar con Dios. Él nos da el dominio propio para poder nosotros evidenciar en nuestra vida el poder de Cristo Jesús. Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz y Cristo obra en nosotros una transformación para vida eterna. Muy bien, y entonces vamos ahora a pasar a la parte 4. La parte 4 es simplemente, la lección nos ha mostrado una realidad. Así como el sol sale para buenos y malos, así como hay agua para buenos y malos, así también hay bendición para buenos y malos. La bendición sacerdotal del Señor es para todos. Dios te bendice. Los malos reciben luz, reciben sol. Las personas impías, ¿cuántas veces a veces hasta vemos prosperar al impío y al justo lo vemos? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Este mundo es un mundo caído, está destrozado moral, espiritual, física, atmosférica, socialmente. Y todos nosotros vamos a terminar muchas veces sufriendo por causa de ese pecado, de esa condición de la raza humana caída. Pero eso no quiere decir que Dios no nos bendiga, porque todas las cosas de alguna manera convergen, ya todas las cosas de alguna manera nos ayudan a bien. Y aquí nos muestra la lección cuántas personas justas también han terminado sufriendo, justos que han sufrido. Entonces yo les voy a mostrar rápidamente de la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, cómo es el sufrimiento de algunos justos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Noten lo que dice el apóstol San Pablo aquí. Ahí está la lista de los héroes de la fe. Y nuestra lección nos habló de algunos de estos héroes. Los versos 13 al 16, miren lo que dice. Ya, Hebreos 11, 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria.
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y muchos de ellos sufrieron. Cuando tú piensas en Pablo, Pablo tiene la lista cuando hace su defensa de Pablo como apóstol, su defensa, azotes, cárceles, apedreado, ha naufragado cuántas veces. Sufrió. Piensa en Juan el Bautista, era un justo que también sufrió. Pero sabes una cosa, bienaventurados, dice el Señor, los que sufren por causa de su nombre. Dios tiene una patria para nosotros y esa es nuestra maravillosa esperanza. Quiero leerles para que ustedes vean también lo que pasó con ellos. Verso 33 al 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso se hizo por la fe, pero también sufrieron. Dice la palabra de Dios, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Amén. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto pasiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y Pablo dice, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos sufren, justos e injustos. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de obedecer a Dios y hacer su voluntad, porque siempre el hacer su voluntad será una gran bendición. Yo te animo, mi hermano, a aprender de esto maravilloso. Y el ejemplo que tenemos es Cristo Jesús. Y con eso vamos a cerrar. Con el ejemplo de Cristo cerramos. Fue Cristo la obediencia perfecta. Él no solamente fue el sacrificio perfecto por nosotros, sino que Él vivió la obediencia perfecta por ti y por mí. Él es el que completa esa obra maravillosa de justificación y santificación en tu vida. Nosotros obedeceremos, buscaremos agradar a Dios con todo nuestro corazón por amor. Pero un día esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y Jesús es nuestro gran ejemplo. Y solamente quiero leerte la parte final porque ya el tiempo se me ha ido. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y termina diciendo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y tú sabes cómo anduvo Jesús, cómo fue su vida. Manso, humilde de corazón, fiel, obediente hasta la muerte. Él obedeció, Él se deleitó en guardar los mandamientos de su Padre. Jesús lo hizo todo, como el segundo Adán. Fue perfecta su obediencia. Y nosotros podemos aceptar esa obediencia de Cristo en nuestro lugar. Pero Él nos enseña a caminar como Él. Él nos pide que tratemos de imitar a Jesús por amor, por fe, porque somos amigos de Jesús. Eso será, nuestra obediencia será fruto, será resultado, efecto, jamás causa de salvación, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, siempre por gracia. Pero qué deleite es para nosotros vivir, obedecer y ser educados en el maravilloso mundo de la ley de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Ámala, ámala
vívela, compártela y multiplica a Jesús en otros. En tu vida, en la mía hay testimonio, hay mucho para decir. Muy bien, dejamos aquí nuestro repaso, vamos a orar y nos veremos la semana que viene, ¿ok? Oramos. Te damos gracias, Señor, porque la ley también nos educa, porque tu voluntad está revelada allí. Y aunque somos de naturaleza caída y pecaminosa, oh Dios, nos deleitamos en amar aquello que tú amaste. Porque no estamos solos, porque tenemos la unción de tu Espíritu, tenemos el ejemplo maravilloso de Jesús y sabemos que así es como te agrada que tus hijos demuestren su amor por ti. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y nosotros te decimos, te amamos, Señor, y queremos vivir obedeciendo tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.